Uno de los milagros que más me impactó fue una ocasión en una campaña de la romana, que una jovencita se acerca y nos dice que su papá había sido desahuciado porque su hígado ya incluso había comenzado como a vomitar. Wow. Ya el hígado estaba ya destrozado y el Señor me dice, mira, dile que a un acto profético, dile que mañana traigan una prenda de vestir y a un acto profético y envíale un hígado en esa prenda. La niña al otro día en la actividad se apareció con un t-shirt, hicimos el acto profético, declaramos la palabra profética y enviamos el t-shirt, se lo colocaron al caballero, pero también le dimos las instrucciones. Cuando le colocan el t-shirt, soliciten que le hagan un nuevo estudio. Le practicaron el estudio y sorpresa, el caballero tenía un hígado nuevo. Doctores empezaron a indagar qué había pasado allí. El caballero finalmente le dan de alta, pero cuando llega a la casa, fruto de sus actitudes, había creado una situación en el hogar y él no quería demostrar que realmente estaba sano, se había quedado acostado. La niña vuelve ya el último día de campaña, que eran 3 días, y dice, mira, mi papá aún sigue en cama. Y yo le digo, oye, ¿qué vamos a hacer? Ya yo no tengo que volver más para acá, la campaña termina hoy, pero por causa de eso que me dice, yo voy a venir la semana que viene y voy a ir a visitar a tu papá. Cuando vamos a la casa del caballero, el espíritu me habla y me dice, es que la esposa no perdona. Y digo, señora, para que él se levante, usted tiene que perdonar, independientemente de que él se quede acá en la casa con usted o no. Y cuando voy allá donde el caballero, digo, y usted, caballero, deje su sinvergüencería, dígale a su esposa que usted está sano y que usted solo se queda ahí en cama, porque usted sabe que en el momento que se levante, ella le va a pedir que se vaya de la casa. Dios le bendiga, Dios le guarde, mis amados hermanos enfocados en Dios TV. Bienvenido a una entrega más de su programa favorito de todo YouTube. Sin más preámbulo, tengo un invitado especial, un profeta de Dios que nos estará hablando de diversos temas y se lo presento. Hablo con el profeta Elías Payano. Dios le bendiga, Dios le continúe bendiciendo, mis amados amigos y hermanos. Agradecido primeramente de Dios y de nuestro hermano Wander que nos ha invitado a su programa Enfocados TV. Es una honra y un honor poder estar por acá en esta preciosa tarde para compartir algunas experiencias sobre milagros y señales. Amén, amén, amén. Señores, el profeta Elías Payano es conocido de manera internacional porque él opera en un don de ciencia, de profecía, las cuales se han ido cumpliendo a medida de los tiempos. Hemos visto donde él en diversas iglesias de República Dominicana ha dado profecías certeras que con el tiempo el testimonio ha ido creciendo y esas profecías se han venido cumpliendo una por una. Y por eso el profeta Elías Payano es muy conocido en nuestro país y de manera internacional. También podemos ver cómo este profeta, Dios lo usa en dimensiones de milagros sobrenaturales. Pudimos ver en un contenido en el canal de Jimmy Peguero, lo pueden ver, donde él testifica de diversos milagros donde Dios lo ha usado. Lo que nos ha motivado a nosotros traerlo aquí a esta plataforma para hablar con una persona que opera en estos niveles y de por qué en este tiempo se ha como escaseado para muchos esta dimensión, esta manifestación de los milagros. Es como que para muchos eso como que ha dejado de existir y yo quise invitar al profeta Elías Payano para que nos comparta información acerca de esto. Profeta, ¿entiende usted que ha menguado eso de los milagros, de las manifestaciones sobrenaturales, o es solo un tabú de muchas corrientes de pensamiento? Bueno, a ver si interpretamos bien la pregunta. Primero quiero reiterar los agradecimientos y redirigir la honra y la gloria a nuestro Señor, que es el que nos ha llamado para su propósito. Amén. Todo lo que acontece en nuestras vidas no es más que para Dios afirmar su propósito en nosotros y a través de nosotros. Ciertamente han habido tiempos en la que ha habido un auge, una manifestación proliferante del poder de Dios, y han habido otros tiempos en lo que ha habido, si se pudiera ver de ese modo, una merma en esas manifestaciones sobrenaturales. Si uno analiza la historia, uno se va a dar cuenta de que van surgiendo generaciones que permiten
que el fuego que encendió una generación antecedente pues vaya apagándose por diversas causas. Pero yo tengo buena noticia para todos nuestros, para toda la audiencia que va a estar viendo este programa a través de este maravilloso canal. Y es que el Señor habló a mi vida y me dijo que esta generación es la que verdaderamente va a ver lo profetizado por Joel. Amén. Wow. Increíble. Pero ¿por qué algunas corrientes piensan lo contrario? Como que en este tiempo como que se ha escaseado. Incluso hay personas que no confían en esta generación. Es como te voy a decir lo siguiente. Cuando tú mencionabas esto de la escasez y de la desconfianza de ciertas corrientes o pensadores, quiero primero acotar de que lo de Dios no está sujeto al pensamiento de hombre. Y por eso las manifestaciones sobrenaturales, el nombre bien dice sobre, es porque está por encima de lo natural. Y aunque es natural, está por encima. Y lo sobrenatural no es más que una manifestación o un encuentro de lo espiritual con la materia. Cuando lo espiritual se encuentra con la materia o lo material, entonces hay un acontecimiento, un fenómeno sobrenatural. Y estos fenómenos naturales pueden ser constituidos señales. Y estas señales no son más que para Dios exaltarse y para Dios manifestar y dar a entender un mensaje que Él quiere transmitir a X o Y generación. Cuando tú hacías el comentario de que ha habido una escasez, me llegó a la memoria un himno muy viejo que se cantaba en la iglesia. Cuando yo iba a escuela dominical de pequeño, que nos solían llevar, yo lo escuchaba y decía, la mesa está servida, llegó Jesús, y todos van pasando y falta tú. En una ocasión yo le pregunté al Señor, wow, tremendo himno, con un significado impactante, con unas letras, porque ¿quién no quisiera comer a la mesa con Jesús? Y ahí me llegó a la memoria una anécdota que el Espíritu me había cifrado, y es que yo estaba en el monte haciendo un ayuno y yo le estaba orando por algo a favor de alguien, y el Señor me dijo, es imposible que eso se cumpla en esa persona. Y el Señor me hizo una ilustración. Mira, tú ahora tienes hambre, fruto del ayuno, y vas a ir a entregar el ayuno a tu casa. Tu esposa te está preparando un sancocho. Acá en Dominicana le llamamos sancocho a un hervido de res con fideo y viandas, para los países que no puedan interpretar el lenguaje. Esto es una terminología dominicana. En otros países le pueden llamar sopa, ¿verdad? Porque no era muy pesado para poder entregarlo. Y a mí me encanta lo que ella me estaba preparando porque era de pecho de res. Pero me dice el Espíritu, pero si en el camino tú te detienes en un colmado y compra lo que acá llamamos matilá o masitas, come algunas y toma maví y te llena, no importa cuánto te guste lo que tu esposa te ha preparado, simplemente no podrás comerlo. Y tú dirás, bueno, estoy lleno, sí, está lleno, pero no de un alimento sustancial ni adecuado para tu cuerpo en la condición en que te encuentras. No podrás comerlo porque te saciaste de lo primero que encontraste en el camino. Wow. Y lo que ha estado pasando con esta generación es que se ha saciado de lo primero que ha encontrado en el camino, y entonces la mesa de Jesús está servida y ellos faltan porque no pueden sentarse a la mesa ya que están llenos de inmundicia y de basura. Entonces, pueden comer el manjar delicado, pero hay una generación que viene surgiendo, que viene despertando con una hambre, una inquietud que solo va a poder ser saciada en la mesa que el Espíritu Santo está preparando para esa. Dios mío, Padre, es una realidad. Hay unos que están detrás de cámara, que están ahí reservados para estos tiempos. Hay gente que se cree que Dios se ha olvidado de esta generación, otros creen que lo han dejado atrás, gente que tiene potencial, gente que tienen de Dios, gente que son íntegros, gente que están puros, que se han guardado y se han preservado, y muchos que están al frente de la palestra creen que dejaron a aquellos atrás, algunos hasta se jactan, otros minimizan, discriminan, pero yo recibí una palabra del Señor y me dijo, dile a esa generación que no lo han dejado atrás, yo los reservé para último. Wow, Dios mío. O sea, ellos no se han quedado atrás, están reservados. Y en una ocasión yo le pregunté al Señor, ¿por qué? Porque si hubiesen subido juntos, se hubiesen contaminado igual. Como el buen vino que se saca, bajado. Dios mío, en los momentos especiales. Es tremendo, es extraordinario. Dios mío. Yo quiero que esto quede para la historia, porque esto es una palabra profética que voy a soltar ahora. Dentro de no mucho tiempo,
se va a estar observando una manifestación de avivamiento en países donde se creía imposible que la palabra tuviera el efecto que va a estar llevando a cabo, que va a estar realizando. Wow. Países donde incluso perseguían a cristianos, mataban a cristianos. Digo yo, profeta de Dios, que va a haber avivamiento en países árabes, en países de África, en países de Asia, de Oceanía y de Gran Bretaña, de Europa, en Alemania. Va a haber un avivamiento. Yo lo vi y lo viví espiritualmente. Y lo puedo hablar con certeza que va a acontecer. Y este 2025 no cerrará sin que esto comience a manifestarse de los vestigios, las señales de esto que estoy hablando ahora. Lo pueden anotar con fecha y hora, porque esto se va a cumplir. Wow. Empieza en 2025. Dios mío. Porque esta generación no llega a 30 años sin que esto llegue al auge que el Espíritu de Dios quiere que llegue, porque hay otra cosa que me fue revelada y lo voy a compartir porque tengo autorización del Espíritu para compartirlo. A mí se me dijo que predique, no que Cristo viene. Me dijeron, eres el Gille Ávila de este tiempo. No vas a decir Cristo viene, vas a decir Cristo ya está aquí. Esto es una primicia. Wow. Dios mío. Qué fuerte. Profeta Elías Payano, conforme a todo lo que se ha hablado aquí, ¿cree usted que a esta generación le hace falta guía, instrucción, guianza? Fíjate que una de las cosas que el enemigo logró fue crear condiciones económicas. Lamentablemente tenemos que hacer mención de esto, en la que los padres tuvieran que salir de su región, de su entorno, a buscar fuentes de ingreso a lugares distantes, fuera de la comuna, del hogar. Por lo tanto, esos hijos se quedaban solos con la guianza y la dirección materna. Estas eran una juventud que venía subiendo expuesta a estrategias del enemigo, fruto de que papá estaba ausente por causa de trabajo. Y esto le dio un resultado extraordinario al enemigo, logrando reclutar a una generación, llevándola a un aspecto de reverdía, de desobediencia, de separación, de ruptura y hogares frustrados. Y esto provocó una situación en la que se generó un entorno violento, ácido, apático a las cosas de Dios. Pero si tú observas, todo esto está cambiando. Sí. Y lo que el enemigo creyó que era para destrucción, que fue la pandemia, provocó una estampida de desplazamiento hacia los hogares, donde los padres han optado incluso por emprendimientos, por trabajos locales, por hacer negocio, contar de estar cerquita a su pariente. Y eso ha traído como consecuencia que ahora los jóvenes están recibiendo las directrices y la guianza de papá y de mamá, pero también eso trajo una revolución espiritual, creándose allí un gran milagro donde los hijos están recibiendo dirección y guianza. Y es cierto que hubo una generación que se apartó de manera significativa, pero no es menos cierto que está viendo un resurgir y que el Señor está reagrupando la familia y que el núcleo familiar que ha sido tan bombardeado, tan atacado, está siendo fortalecido y está siendo reinsertado. Y el Espíritu Santo está llevando a cabo una obra extraordinaria donde hay familias enteras que han entendido que aunque no estén en la entrega total al Señor, tienen que hacerlo, porque ya no es un lujo, no es una necesidad, es una ordenanza, es un mandato y es priore más que cualquier cosa. Eso es así. Profeta, ¿cuál es la dimensión donde Dios te ha usado para su gloria y su honra? ¿Cuál ha sido el milagro que Dios ha hecho a través de usted que más lo ha impactado? Bueno, me hiciste una pregunta muy directa, pero voy a comenzar diciéndotela en retrospectiva. La retrospectiva sería el que es milagro más impactante a través de mí y me impacta más el milagro más impactante en mí. Me atrae más la atención comenzar por ahí. El mayor milagro que Dios ha hecho en mí es haberme llamado a su camino. Nada se compara con esto. Porque de hecho, en mi familia no existía nadie con una trayectoria ni un antecedente cristiano. Ni del lado paterno, ni del lado materno. Ni por el lado de mis abuelos maternos, ni por el lado de mis abuelas paternas. Entonces, no había condiciones ni manera para que yo heredara como generación futura lo que es el evangelio en el núcleo de mi familia. Entonces, yo veo como un extraordinario milagro que Jesús, ¿verdad?, se haya tomado la molestia de escogerme de entre medio de mi familia con la misión de traer rompimiento de maldiciones generacionales y ancestrales en mi familia, lo cual he visto en todos estos
26 años de trayectoria, llevarse a cabo. Y el segundo milagro más impactante que Dios me ha permitido percibir es ver a una gran cantidad de mis parientes venir a los caminos del Señor y servirle a Dios, y familias enteras ya conformadas por miembros de mis parientes sirviéndole al Señor. Porque ya lo otro, aunque es impactante en los aspectos naturales o acontecimientos sobrenaturales conocidos como milagros, todos sabemos que sí impactan y tienen una significativa atracción para que las personas creen y afirmen su fe, pero al final cualquier obra de sanidad en una persona termina volviendo a la persona perece al final, o no necesariamente por la enfermedad de la cual fue sanada o del milagro por el cual fue realizado, pero con el transcurrir de los años todos estamos sujetos a morir en algún momento. La persona puede recibir un milagro, pero se puede apartar. Por ejemplo, uno de los milagros que más me impactó fue una ocasión en una campaña de la Romana, que una jovencita se acerca y nos dice que su papá había sido desahuciado y lo iban a ir a buscar, en 2 días lo iban a ir a buscar a Santo Domingo, o que lo tenían interno, pero que ya lo iban a entregar para morir en la casa, porque su hígado ya incluso había comenzado como a vomitar. Wow. Ya el hígado estaba ya destrozado. Y el Señor me dice, mira, dile que a un acto profético, dile que mañana traigan una prenda de vestir de él, y a un acto profético y envíale un hígado en esa prenda. La niña al otro día en la actividad se apareció con un t-shirt, hicimos el acto profético, declaramos la palabra profética y enviamos el t-shirt, se lo colocaron al caballero, pero también le dimos las instrucciones. Cuando le colocan el t-shirt, soliciten que le hagan un nuevo estudio. Le practicaron el estudio y sorpresa, el caballero tenía un hígado nuevo. Wow. Entonces, Dios mío. Los doctores empezaron a indagar qué había pasado allí. El caballero finalmente le dan de alta, pero cuando llega a la casa, fruto de sus actitudes, había creado una situación en el hogar y él no quería demostrar que realmente estaba sano, se había quedado acostado. La niña vuelve ya el último día de campaña, que eran 3 días, y dice, mira, mi papá aún sigue en cama. Y yo le digo, oye, ¿qué vamos a hacer? Ya yo no tengo que volver más para acá, la campaña termina hoy, pero por causa de eso que me dice, yo voy a venir la semana que viene y voy a ir a visitar a tu papá. Cuando vamos a la casa del caballero, el espíritu me habla y me dice, es que la esposa no perdona. Ella le guarda rencor y sentimiento. Y digo, señora, para que él se levante, usted tiene que perdonar, independientemente de que él se quede acá en la casa con usted o no. Y cuando voy allá donde el caballero, digo, y usted, caballero, deje su sinvergüencería, dígale a su esposa que usted está sano y que usted solo se queda ahí en cama, porque usted sabe que en el momento que se levante, ella le va a pedir que se vaya de la casa, fruto de su comportamiento. Dios mío. Antes de ahí, el hombre me miró, se sorprendió, lloró, se sentó en la cama y se levantó. Wow, Dios mío. O sea, profeta, tú no estabas en la casa presente. La niña fue a buscar el milagro del papá. En la campaña. En la campaña. Así. Y desde la campaña, tú haces el acto profético. Así es. Y envía el milagro hacia la casa en un t-shirt. Así es. Dios mío, Padre. Le colocaron el t-shirt, el hombre recibe el milagro, le dan la de alta, pero en la casa ya de alta no quiere levantarse. Fingía que todavía estaba enfermo. Extraordinario. Dios mío, Padre. O sea, él se estaba haciendo la víctima ahí. Pero sabía lo que le esperaba. Por la situación que tenía con la esposa. Por el abuso del alcohol. Wow. Ahora, fíjate qué extraordinario esto, porque a pesar de que ese caballero recibió el milagro de sanidad, luego de un tiempo ya visitando la iglesia y todo, volvió a apartarse del Señor. ¿Y qué crees? El hígado nuevo que le regaló el Señor lo tomó para jaltarlo de alcohol otra vez. Padre amado. Entonces, ¿qué te digo? Los milagros, a mí me gustan los milagros, pero el mayor milagro que contemplo es cuando una alma es transformada, cambiada y viene a los pies de Jesús. Eso es así. Sí. Uno de los milagros más recientes que también puedo testificar es del año pasado, a finales del 2023. Se dio un caso con un niño en Honduras. El niño cae en UCI, fruto de una condición. Dios te bendiga, Pastor Ordóñez, si ves esta transmisión de la iglesia del Pastor Ordóñez viviendo en el reino, allá en San Pedro Sula. Y nos escribe la pastora, esposa del Pastor Ordóñez, que ahí estaba la situación. El niño es hija de una pariente cercana a ella. Y le pedimos que le envía un audio dirigido por el Espíritu Santo. Le dijimos,
pónganle el audio al oído para nosotros poder interceder acá, pero que él escuche el audio, porque ya el espíritu de muerte fue a visitarlo. Le ponen el audio al niño, no sé cómo lograron que pasara el teléfono a UCI, le colocan el audio al niño y ahí entonces yo entro en intimidad con el Señor y el Señor me da la revelación de lo que hay que hacer. Logramos hacer una cadena intercesora y ahí el Señor me da directrices y me da la revelación de lo que había acontecido. Entonces resulta que el niño había sido víctima de una enviación, de un trabajo de hechicería, cuyo propósito era de una fémina que se había involucrado con el papá del niño y quería lastimar al papá del niño, afectando al niño. Y ahí el Señor revela toda la trama. El Señor me dirige a hacer el acto profético que había que hacer, el rompimiento, instruirla a ella, se hizo todo el acto. Y le dije, mira, fruto de que me enteré tarde, el Señor me dice que como quiera va a haber que operar al niño porque ya hay un daño interno material que se materializó, aunque el aspecto era espiritual. Y finalmente, cuando yo llegué al evento, era para marzo del año pasado, el niño va a estar en el evento. Y yo voy a celebrar con él y él me va a saludar. Era algo un tanto difícil de creer. Ahí tengo el teléfono con los videos y la foto de todo el proceso. Y cuando finalmente, que te lo voy a compartir para que Sí, colocar en el video. lo vamos a poner, sí, como evidencia. Como evidencia. Cuando finalmente damos la palabra, hacemos el acto y todo el proceso se lleva a cabo, le sacaron algo que era más grande que las dos palmas de mis manos, un tumor. Wow. No se sabe de dónde salió ese asunto. De repente eso se desarrolló ahí adentro, una cosa enorme. Operaron al niño y ¿qué crees? Cuando fui a predicar el evento, el niño me recibió. Dios mío, Padre. O sea, la palabra tuvo cumplimiento. Señor sea la gloria. Wow. Ese es uno de los milagros más impactantes. Otro milagro fue en esa misma congregación. Había una señora disfrazada con un pañuelo amarrado, la colocaron al frente o ella se colocó, yo estaba ministrando. El Espíritu Santo me dice, mira, ella tiene cáncer terminal. Dile que yo la voy a sanar. Yo me le acerco y le digo, mira, no importa si te disfrazas, el Señor me dice que tú tienes cáncer y que para esta fecha, el año que viene, cuando yo regrese a este mismo evento que se va a celebrar el año próximo, tú vas a tener el pelo por los hombros. Vas a estar sano. Dios mío. Cuando regresamos allá, la chica está en medio del grupo, camuflajeada, pero no me saluda, no se me acerca, no nada. Y de entre el medio de ella, un año después, yo voy y le digo, no importa que te mezcle. El Espíritu Santo, que es quien revela, me dice que tú eres la joven que el año pasado no tenía pelo por causa de la quimio. O sea, no, ella ni se parecía y usted y usted la descubrió. Exactamente. Dios mío. Lastimosamente, vuelvo y te digo, la gente es tan ingrata con el poder de Dios y con lo que Dios hace en su vida. Cuando regreso este año a celebrar el 7º aniversario en esa iglesia, me cuentan que se había apartado. ¿Y qué crees que pasó? El espíritu de cáncer le regresó. Wow. Luego de haber sido diagnosticada con total sanidad. Dios mío. Entonces no es tanto el milagro que Dios haga en tu vida, sino qué hace con aquel milagro. Cómo aprovecha esas oportunidades que el Señor vuelve y te ofrece. Y cómo el enemigo, no por voluntad de Dios, sino porque te aleja del que te salvó, del que te sanó, del que te limpió, vuelve a llevarte a un estado de postrimería. Y es lastimoso. Es lastimoso. Es muy lamentable. Sí. Profeta, veo que Dios te usa como en los actos proféticos para operar en esa dimensión de milagros. O sea, es una forma muy diferente, muy peculiar de hacer las cosas. Yo he visto muy pocas personas haciendo este tipo de actos y tener ese tipo de resultados. ¿Cómo el Espíritu Santo te llevó a esa experiencia, a esa sabiduría de hacer esto de los actos proféticos? Mira, en la multiforme gracia de Dios, Él usa como Él quiere, cuando Él quiere y a quien Él quiere. Esto no puedo decirte que es un encasillamiento, o sea, que es una metodología, que es algo, una directriz específica. Lo cierto es que cuando el don reposa sobre ti y el Espíritu Santo te da la capacidad y te unge para hacer X o Y cosas, tú eliges un estilo de cómo llevarlo a la manifestación. O sea, no necesariamente el estilo para llevarlo a la manifestación tenga que venir del Espíritu Santo. En mí me inclino por hacer los actos proféticos, no necesariamente porque el Espíritu me lo dé como directriz u ordenanza, sino porque me agrada el estilo, desarrollar un estilo propio
porque no hay una cosa más especial y extraordinaria que tú. Ser original. Ser original. Entonces, ciertamente en los actos proféticos yo he visto la mano del Señor obrar, pero es por lo que ya reposa sobre nosotros. Jesús en una ocasión tomó lodo y le puso a un ciego. Sí. Lávate. Pero Jesús a otro ciego le dijo Éfrata. Y a uno solamente le dijo sal. Entonces, la multiforme gracia de Dios, no existe no hay un molde para entrar ni a Dios, ni las acciones que Dios vaya a realizar para materializar un X o Y milagro o alguna señal. ¿Cómo nosotros, esta generación, puede alcanzar esa dimensión de operar en lo sobrenatural y en los milagros? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué tenemos que perseguir? Yo quiero que usted nos explique desde su experiencia a mí y a la audiencia de cómo nosotros podemos llegar a esos niveles. Hay dos palabras griegas que hay que descifrar, que son dinamis y simeón, que es milagros y señal. El problema con estas dos palabras es que las personas persiguen a esas palabras y a la manifestación que ellas traen, y no a el que la da y al que manifiesta lo que ellas traen. Wow. Entonces, una de las cosas que me ha posicionado en este lugar, en estas manifestaciones, es que yo nunca lo he buscado en sí. Es la verdad. Soy honesto al decir esto. Yo siempre he procurado tener al que materializa los milagros y las señales. Entonces, cuando tú procuras tener en tu corazón al que materializa las señales y los milagros, eso viene por default. Eso es como que, ¿qué es un dealer? ¿A qué se dedica un dealer? A vender vehículos. Vender vehículos. Entonces, no es lo mismo tú andar detrás de tener un vehículo que ser el dueño de un dealer. Si eres el dueño de un dealer, ¿qué tienes por default? Todos los vehículos. Tienes vehículos. Entonces, si tú tienes al distribuidor o principal, entonces eventualmente vas a tener todo lo que se distribuye. Wow. Si estás con el dueño de la fábrica, es imposible que no te toquen de los productos. O sea, tu enfoque es buscar a Dios. Mi enfoque es tener a Jesús. Es que el hombre no tiene la capacidad de buscar a Dios. Esa es otra mala enseñanza. Y mira que dice la palabra, y puede sonar como contradictorio, buscar a Dios mientras puede ser hallado. Pero es que el hombre no tiene la capacidad de buscar a Dios. Por eso la misma Biblia dice, tú no me escogí, yo te escogí a ti. Bueno, entonces ahí el buscar a Dios mientras puede ser hallado, yo diría que es aceptar a Dios mientras puedes. Pero de buscarte, Él es quien nos ha salido a buscar a nosotros. Y yo tengo evidencia de esto. Jesús preguntó, ¿quién ha subido a los cielos? Ninguno. Para encontrar a Dios hay que subir a los cielos. Entonces, si ninguno ha subido a los cielos, es imposible que encuentre a Dios. Ahora, Dios bajó de los cielos y nos buscó a nosotros. Porque Él entendía que era imposible para nosotros subir a los cielos si Él no venía por nosotros. Entonces, aquí la clave no está en tu buscar a Dios, sino en dejar que Dios te encuentre. Wow. ¿Y cómo nosotros dejamos? Dios mío, ustedes están viendo los códigos que está soltando el profeta Elías Payano. Dios mío, profeta, tú me dejas como que, wow. Bueno, la forma de hacerte visible para Dios, sí. Y eso se lo ministraba a una sierva que me llamó, una doctora amiga del Salvador. Si ella ve este programa, Dios te bendiga, sierva, me voy a por ética reservar. Yo le decía, mira, hay una cosa que hace al hombre invisible a los ojos de Dios. Lo primero es la culpa. La culpa. La culpa tiene más poder que el pecado. Desáteme eso, profeta. Bueno, tú cometes el pecado y ya pasó. ¿Qué te queda del pecado? La culpa. Entonces, la culpa tiene más poder que el pecado. Porque hay gente que ya no está en pecado, pero todavía... Tiene la culpa encima, Dios mío. Dios mío, Padre Santo. Wow, es verdad. Poderoso, es verdad. Hay gente que duran años. Dios mío, Padre. Hace 10, 15 años y todavía siente la culpa porque hay personas que se lo siguen refrescando. Wow. Entonces, Dios por eso le dijo al hombre, óyeme, yo de tu pecado no me acuerdo, yo lo arrojo a la profundidad del mar. Yo no sé cómo hay gente que tiene una memoria más poderosa que la de Dios para recordar el pecado ajeno. Sí, anda con los expedientes en la mano. Dios es Dios y tira el pecado a la profundidad del mar. Y ellos son hombres y andan con el tuyo a cuarta, como dicen los... Así mismo, claro, sí. Para enrostrártelo. Entonces, ¿qué sucede? Si ya Dios te habló y te perdonó y tú te humillaste y pediste perdón, ¿por qué andas con la culpa?
Entonces la culpa te hace invisible a los ojos de Dios. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque mientras sientes culpa, revive el pecado y Dios aborrece el pecado. Entonces es imposible que Dios observe a un pecador. Dios mío. O sea que una persona que siente culpa Es igual de pecador. Por eso cuando el profeta es visitado por el ángel, lo primero que el ángel le dice, quito de ti toda culpa. Y luego le pasa el tizón en los labios. Padre Santo, Dios ¿Qué es mío. lo primero que dice el profeta? Ay de mí, pecador, pero un pecador que había sido perdonado hacía tiempo. Entonces, él no se confesó pecador porque estaba en pecado, sino porque sentía la culpa del pecado todavía. Dios mío. O sea, pero ahí hay personas, profetas, que nos están viendo y están cargando con un pecado que lo hicieron en el 2002, 2005 y todavía están ahí. Pueden haber hecho ayer, si se arrepintieron hoy, tienen que salir de la culpa. Ahora, salir de la culpa, deshacerse de la culpa, no significa deshacerse de las consecuencias. Porque hay pecado que el arrepentimiento, y no estamos invalidando el poder de la sangre de Cristo, Amén. el arrepentimiento no necesariamente te exonere de la consecuencia. Porque todo lo que el hombre segare, eso cosechará. Un joven viene y fornica con una jovencita, se arrepiente, Dios lo perdona. Pero resulta que 9 meses después se da cuenta que es papá de una criatura. ¿Qué hacemos ahí? Ahí fue perdonado, ya no hay culpa por el pecado, pero hay una consecuencia. Hay un niño que hay que mantener. Y hay que hacerse responsable. Y hay que hacerse responsable. Entonces, el perdón, la exoneración de culpa, no te exonera de consecuencias. Sí, profeta, pero hay gente que piensa que la consecuencia de su pecado es la culpa, es cargar con la culpa. Ahí es donde está el error y es lo que queremos enseñar en esta preciosa tarde. Es que la culpa es algo totalmente diferente a las consecuencias del pecado. Una consecuencia, utilizando la ciencia o la física, una de las leyes de la física es que toda acción trae consigo una reacción de igual fuerza o de mayor intensidad. Entonces, una cosa es la consecuencia de un acto y otra cosa es el sentimiento de culpa de ese acto. Y la culpa no es más que aquello que te continúa acusando por aquello que ya fuiste perdonado. ¿Cómo nos deshacemos de la culpa? Simple y llanamente reconociendo el poder perdonador de la sangre de Cristo. El reconocer te hace libre. Si tú reconoces y sabes que la sangre de Cristo es suficiente, y con esto no estamos validando el pecado, No. Interprete. No estamos incitando tampoco a que usted permanezca en pecado, porque el pecado alevoso y planificado tiene otra connotación. Sí. Estamos diciendo que por alguna razón usted erró, cayó, tropezó, se arrepintió, se apartó, entonces es perdonado, por lo tanto ya no tiene por qué arrastrar con esa culpa, aunque le toque pagar las consecuencias. Bueno, yo tengo un caso conocido, un joven mató a otro joven, se arrepintió, se apartó, él está pagando la consecuencia, está en prisión. Está en prisión. Esa es la consecuencia, prisión. Pero él es un prisionero libre. Sí. Porque aunque su cuerpo esté encarcelado, su alma está libre, él se reconcilió. Entonces hay una gran diferencia, porque hay gente libre físicamente y su alma está encarcelada. Y hay gente preso físicamente y su alma está libre. Su alma sale. Hay un contraste aquí. Entonces, muy fuerte, muy fuerte. Exactamente. Entonces la culpa, aunque te sienta libre físicamente, tu alma sigue encarcelada. Mientras que cuando usted está pagando la consecuencia, aunque su cuerpo esté encarcelado, su alma está libre. Dios mío, entonces cuando tú te deshaces de la culpa, entonces tú te haces visible ante los ojos de Dios. Al hacerte visible a los ojos de Dios, entonces si Dios te anda buscando para encontrarte y para entregarte lo que Él quiere y cumplir su propósito a través de ti, es cuando esto se puede llevar a cabo. Y esa es la respuesta a la pregunta que nos llevó a todo este preámbulo. Dios mío. O sea, la culpa es enemigo de la fe. La culpa, hermano, es como gasolina en un vasofón. Es un ácido que destruye todo. Y claro está, la culpa siempre proviene del pecado, que es el origen de todos los males. Entonces, el pecado y la culpa, lo cual uno da al traste o da nacimiento a lo otro, son de los principales factores. Y el tercero, para dejar esos dos en primer lugar, es la falta de fe. La fe es muy necesaria. Pero en ese tercer lugar hay dos que compiten, que es la falta de obediencia y la falta de fe. Esos dos se posicionan en el mismo tercer lugar. Si ustedes observan o si estudiamos la Biblia, la fe es para nosotros hoy porque no vimos a Jesucristo. No lo conocimos en persona. Por eso requerimos fe. Pero para Adán no fue necesaria la fe. Era necesaria la obediencia.
fue el único requisito para que Adán se perpetuara dominando todo lo creado. La obediencia. ¿La obediencia? Pero entonces en esta dispensación lo que se necesita es fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque sin ella tú no crees. Profeta, ¿y qué hay con personas que no cargan la culpa, que están buscando a Dios, pero no manifiestan esas señales y esos prodigios? ¿Qué pasa con eso? Aunque no sientan la culpa, se sienten indignos. Y ese es otro factor. Entonces, no se trata, como le comenté a alguien precisamente esta mañana, no existe nada humanamente posible que podamos hacer para ser digno de que Dios nos use o se glorifique a través de nosotros. O sea que no se trata de que seas digno, sino de que a Dios le plació escogerte. Entonces, cuando usted asimila que Dios lo usa no porque usted es digno, ni es capaz, ni merecedor, sino porque Dios quiere glorificarse a través de un vaso frágil, que somos nosotros, entonces usted entenderá que el poder de Dios puede fluir en su vida. Y que cualquier cosa es posible que acontezca a través de ese poder que Dios depositó en nosotros como una delegación. O sea, hay personas que tienen una interferencia que no le permitan acceder. O estigmatizan y se mutilan espiritualmente porque no se sienten dignos. Entonces entran en una etapa de timidez y se restringen de decir y hacer lo que Dios pues le envía a decir o hacer. No reciben el entrenamiento ni de Dios ni de los hombres, porque se encierran, se encasulan. Y eso también es peligroso. Y hay muchos ministerios que incluso han ido al cementerio a parar y nunca fueron activados. Y una de las cosas que Dios nos ha estado incitando a hacer es activar ministerios, a motivar. Y si tú indagas en mi entorno, todos aquellos que se nos acercan, te van a dar como testimonio, te van a dar fe y testimonio de que Dios nos usa poderosamente en la activación ministerial. No, profeta, usted no se puede ir de aquí sin antes hacer una oración por activación a aquellas personas que están ahí. Pero vamos a seguir en el cuestionario, porque esto es muy importante, esto que usted acaba de decir. ¿Cómo una persona puede percibir que tiene una interferencia o se está autosaboteando en su ministerio? Esa es una tremenda, creo que es la pregunta más interesante. Dios mío. Dios mío. Sí. Amén. Mira, lo cierto es que el Espíritu Santo no es exclusivo de nadie. Ellos hay 2 o 3 por ahí que creen que lo tienen secuestrado. Sí. ¿Cómo va a ser? Sí. Entonces, el Señor, fruto de eso, me dio un mensaje que se titula Fama versus Gracia. Fama versus gracia. Sí. ¿La fama puede competir con la gracia? No, pero lo hacen. Padre amado, desate eso, profeta. No, es un tema para otro que pueda dar avance. Sí, sí. Entonces ahí Dios me muestra cómo la gracia mató a la fama. Padre amado. Literal. Muy fuerte. Literal. Muy fuerte. Yo te garantizo a ti que tú tienes conexiones con gente mucho más famosa que yo. ¿Y por qué no están aquí sentados? Es así. Porque el que tiene la gracia soy yo. Es así. Es verdad. Estoy dando una evidencia literal. Sí, es verdad. Es así. Es así, muy fuerte. En mí porque Dios puso la gracia para tú extenderme esta invitación y permitirme venir a compartir en tu programa. Amén. Entonces, ahí está la evidencia. ¿Qué te quiero decir con eso? Mi estimado hermano, la gracia de Dios está sobre usted. No se trata de ser famoso, sino del depósito de Dios en su vida. Wow. Profeta, pero hay gente que están buscando a Dios terrible. Ahí entra un elemento que quiero compartirte. Mira, sobre el asunto de señales en la Biblia y de milagros, hay manifestaciones sobrenaturales y todo esto Dios lo hace para confirmar su poder, su autoridad y su propósito. Escucha esto, 3 cosas. Dios solo quiere que se sepan 3 cosas sobre él. Afirmar su poder, su autoridad y su propósito. Estos eventos no solo demuestran la intervención divina, que siempre está la intervención divina, aunque muchos cuestionen, la intervención divina siempre va a estar y Dios no está sujeto a las reglas ni a las leyes que estamos sujetos los hombres. Porque eso es como tú decirle a un auto que él se puede enseñorear de quien lo fabricó y que el auto le diga al que lo fabricó cómo él quiere que le hagan el asiento y de qué tamaño quiere las llantas. Padre amado, muy fuerte. Muy fuerte. La intervención divina no está sujeta ni a las normas, ni a las reglas, ni a las leyes que estamos sujetos la criatura. O sea, la criatura, y ahí entra como un tema
que me reveló el Espíritu Santo en estos días mientras meditaba en oración, y trata sobre criaturas matando al Creador. Criaturas matando al Creador. Sí. Padre amado, ¿y cómo así? Oh, varón. ¿Y a quién le dieron muerte en el madero? Ay, Dios mío, Padre. No es que usted salta con unos códigos muy elevados. Sí, criaturas matando al Creador. Y el hecho de que lograron ver a Jesús morir en el madero, Satanás de alguna manera ha convencido al hombre de que tiene el poder, la Sí. para matar al Creador. Tremendo. O sea, hay personas que creen que tienen el poder para limitar a Dios. Y para decirle a Dios qué hacer, qué quieren, cuándo Dios tiene que hacerlo y de qué manera. Y lo pintan hasta de colores. Bueno, el caso es que todo esto y la intervención divina, que también tienen un propósito espiritual más profundo, ¿qué es lo que busca? Fortalecer la fe. ¿Por qué Dios quiere fortalecer la fe de nosotros? Para que todas aquellas cosas que Él nos entregó se materialicen. ¿Tú sabes qué es lo que está pasando con relación a la pregunta de esta gente que están buscando a Dios? Vuelvo y te reitero, el hombre no puede buscar a Dios. Dios es que busca al hombre. Y hay un tema que te lo voy a compartir después también, buscando a Dios en el lugar equivocado. Porque todo el mundo está buscando a Dios afuera y en el ayuno y en la oración, y Dios está dentro de nosotros. Él dijo, voy a escribir la tabla de mi ley en sus corazones. Y el salmista dijo, mi embrión vieron tus ojos y todas las cosas que ya están escritas acerca de mí. ¿Quién fue que lo vio? El embrión. O sea, estaba en el vientre cuando ya todo estaba escrito. O sea, ya todo nos fue dado, ya todo está escrito, ya todo nos fue delegado. Entonces, ¿por qué buscarlo? Entonces, no es buscarlo, es desarrollar. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? A través de la obediencia y de la fe. Y ciertamente la consagración es un elemento que ayuda y contribuye, porque la consagración somete a la carne y degrada su nivel de su hambre de pecado para que de alguna manera se muera el hombre pecador de hambre y se alimente el hombre espiritual. O sea, la falta de fe y la falta de obediencia impide que la palabra que esté en nosotros se manifieste y se revele. Wow. No es un asunto de buscar, sino de desarrollar lo que ya está en nosotros. Ahora entiendo por qué tú dices que hay que dejarse encontrar. Hay que dejarse encontrar. Porque ya eso está ahí por default. Cuando tú entras en obediencia y en fe, el Señor te encuentra. O sea, no importa que tú estés buscando a Dios en los montes, si tú no caminas en esos dos. No, pero yo escuché esto y perdóneme que lo voy a compartir por acá. En una ocasión estábamos en una trayectoria de oración en los montes y de búsqueda. Y viene un tipo que tiene prácticamente una semana yendo a ayunar y a orar allá en el monte y a clamar la noche entera. Y quiere ministrarnos a los que estaban ahí. Y cuando él lo iba a intentar, dice, detente ahí, ven acá. Mira, no importa si tú aquí te secas como un arenque buscando a Dios, las cosas no van a cambiar mientras tú te sigas masturbando. Él salía del monte en la mañana y bañándose se masturbaba. Y el Señor me lo revela y yo se lo tuve que decir porque ya el hombre de Dios había tratado con él de todas formas y reincidía. Y luego de eso quería ministrarlo a lo que estábamos ahí en el monte consagrado. El hombre bajó su cabeza, reconoció, se humilló y parece ser que después de eso hubo un cambio porque había un giro en su vida espiritual. Dios mío, Padre. Entonces ese es el problema. ¿Entiendes? Entonces no importa cuánto tú ayunes, si tú continúas en tu vida pecaminosa no va a haber un cambio. Puede haber manifestación. Y hay alguien que me cuestionó, y esto sí es fuerte lo que te voy a soltar ahora. Esto sí es un rema que probablemente te traiga una situación. Exactamente. Mira, hubo alguien que me dijo, ven acá, varón, pero ¿por qué hay hombres que luego se sabe que estaban en pecado? De hecho, ¿tú quieres que te diga algo? Hay gente que Dios los rescató de la droga, lo ha convertido en evangelista, de autoridad sobre enfermedad y sobre demonios, y suben en pericado a predicar. Yo he escuchado testimonio. O Elío a predicar sobre Dios me ha mostrado. Y luego yo lo he jalado, le dije, ¿tú crees que tú, porque todo el mundo no te dijo nada, que nadie sabe que tú tienes un pase de droga en tu cabeza? La misericordia es grande, pero también consume. ¿Y qué pasa ahí, maestro, entonces? Esa es la gran pregunta. ¿Seguro que quiere conocer la respuesta? Sí, ¿qué acontece? Alguien me preguntó cómo es posible que el poder de Dios se mueva a través de una gente que está en pecado. Y yo le dije, la respuesta está en el Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
¿Y qué pasaba? Y el Espíritu de Dios. Se movía sobre la faz de las aguas. ¿Y cómo se encontraba el mundo? Desordenado. O sea, el Espíritu de Dios siempre se ha movido en el desorden. Lo que pasa es que hay gente desordenada que no dejan que lo organice. Dios mío, Padre. Profeta. Señor, La razón por la que el Espíritu se mueve es porque Él es el que está en el poder de moverse en medio del desorden, para reafirmar el poder de Dios y la fe y su propósito. O sea, que tú estés en pecado no va a entorpecer el propósito de Dios, no va a entorpecer que Dios afirme la fe de los que escuchan, y Dios claramente no va a dejar de cumplir sus planes por causa de tu pecado. Ahora bien, el Espíritu de Dios se movía en medio del desorden, pero hubieron los que provocaron el desorden que no tuvieron redención. Ahí es que te detalle. Ahí es que está el problema. Señores, suscríbase. Profeta, veo que tienes una actividad que está promocionando. Cuéntame de esa actividad que tú haces todos los años. A Dios sea la gloria. Yo estaba en meditación, habían 3 profetas en mi casa y el Espíritu me habló y me dijo, quiero que organices un evento para el mes de julio, tercer lunes cada año, y le vas a dar por nombre Consagrado. 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 Porque voy a levantar una generación que se consagre a mí. Wow. Y esto le va a ser por señal. ¿Cuándo va a ser este evento? El próximo 3. Ahora es el tercer lunes de julio, todos los lunes, tercer lunes de julio todos los años, ahora cae 21 de julio. El primer evento se titulaba Si se humillare. Si se humillare. Y este año el Señor nos ha dado por tema Ginomai, que significa volver al principio. Wow. Exacto. O sea, ¿y dónde? Es una secuencia. Dios quiere que el pueblo se humille y que vuelva al principio. Vuelve al principio. Este evento se va a estar realizando en la Emplanada, que está al lado de la bomba de combustible, la estación de combustible de Santa Fe, en la proximidad del complejo deportivo, la calle Melliza, que hacen conexión con la autovía. Ahí hay una emplanada. El año pasado se realizó algo sumamente poderoso. Tenemos invitados internacionales. Viene un apóstol que Dios lo está usando poderosamente. Estaremos compartiendo el flyer y el audio promo. Y yo sé que Dios va a hacer cosas grandes en la ciudad. Amén, amén. Señores, esto es en San Pedro de Macorís, República Dominicana. Hay seguidores que si ven esto y ven este hombre de Dios, va a querer acercarse. No hay un número porque hay gente que se atreven a viajar para visitar este evento. De hecho, yo creo que este año se va a romper el rating internacional. Amén. Porque apenas publiqué el audio promo, probando. Una vez se dije, déjame ver si la promo suena bien. Y me han llamado de al menos 7 países, comisiones que vienen para acá. Dios mío. Sí, la gloria sea para Dios. Y yo sé que más personas se van a estar sumando. El sábado 19 vamos a estar dando la conferencia para líderes y pastores. El domingo 20 va a ser un congreso desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, donde van a estar varios expositores internacionales. Va a haber un apóstol, un profeta, un científico de la palabra. Científico. De la palabra literal. Padre amado. Y también va a estar este servidor y una mujer que Dios está usando poderosamente que viene de Miami. Más luego le vamos a estar compartiendo esos flyers. Y el evento al aire libre ya el día 21, que 21. Es para cerrar. Sí, esto va a estar poderoso. Entonces, nuestro teléfono es 1-829-562-1402. Luego tú lo pones en el cintillo, te lo vamos a... Amén, amén. El número de contacto, los flyers están ahí en pantalla. Que todo aquel que quiera hacer su contribución, queremos bendecir la vida de los que ya la han hecho, como siempre, apoyando el ministerio, y todos aquellos que quieran aportar su grano de arena para que esta poderosa actividad se realice con altura, porque queremos honrar a todas aquellas personas que vienen haciendo grandes sacrificios para que el evangelio sea pregonado. Amén, amén. Amén. Bueno, ya ustedes escucharon el testimonio de los milagros, las señales. Si usted quiere ver una manifestación de Dios, si quiere tener un encuentro con Dios, si quiere escuchar la palabra de Dios, les invitamos a todos nuestros suscriptores, a todas las personas que estén viendo este video, a que se den cita el próximo 21 de julio en esta hermosa actividad. Yo sé que el Señor se va a glorificar de una manera súper especial. Ahí están los contactos, está el flyer, el número en pantalla. Las personas que quieran contribuir, le escriben al profeta Elías Payano. Profeta, ore
por esas personas que necesitan una activación en su ministerio. Una oración que Dios ponga en su corazón. Yo estuve en Honduras ahora en marzo y alguien me contactó con una persona desconocida y el Señor me dijo, ve y visítala porque quiero que lleve una palabra de rompimiento a su casa. Y yo solicité a alguien que nos desplazara hasta aquel lugar. Y fruto de esta trayectoria sucedieron cosas maravillosas, pero también nos contactaron otras personas y nos testificaban que viendo el programa en el canal de Jimmy Peguero, se asieron de esa palabra profética y de esa oración y ellos han podido testificar milagros también. Dios mío. Entonces yo sé que fruto de esta transmisión, otras personas van a testificar. Amén. Sí, yo estoy viendo a Dios sanar a personas de cáncer. Estoy viendo a personas que están en UCI, que el Dios lo va a levantar también. Yo quiero testificarte algo. Hubo un predicador que soltó una palabra en una grabación y yo la vi 10 años después y era para mí. Dios Padre. Sí. Y esto 10 años después. Dos veces. Y era para mí con todo y el lujo de detalle. Entonces yo creo en esto de las redes y de las transmisiones porque yo fui objeto de bendición de una palabra grabada 10 años antes. Padre amado. Esa palabra la soltó Gigi Ávila. Y era para mí completita. Y la palabra gravitó en los aires todos esos tiempos. Todos esos 10 años hasta que se encontró conmigo. Entonces hay poder en la palabra. Amén. Y eso es evidente. Así que ahora, con toda la calma, porque el Espíritu Santo no necesita que gritemos para lograr. Amén. Declaramos y profetizamos sanidad para personas que están en centros hospitalarios, para personas que tienen hijos e hijas padeciendo enfermedades, que están siendo azotados por espíritus inmundos de enfermedad, de enviación, de hechicería, espíritus de muerte que retroceden, principados, chamanes, brujos, agoreros, que están provocando una aura y una atmósfera. Lebrashata, rabacanda, rabajía, lebashea, tocambo, rebacuto, rubajaya. Lo primero que Dios está haciendo es trayendo a los brujos al arrepentimiento para que ellos mismos desenmascaren la estructura, aleluya, que el enemigo de alguna manera formuló para traer maldiciones a la ciudad y a la nación. Y estos han estado desenmascarando y Dios ha estado quebrantando a los brujos y a los hechiceros, pero también ha cortado, ha permitido que la muerte desaloje a aquellos que son renuentes y que han permanecido, que han querido permanecer en su condición, y otros han tenido que abandonar la ciudad. Y yo declaro y profetizo que nuestra ciudad está siendo levantada con poder y con gloria y que va a haber evidencia de una manifestación que va a impactar el mundo. Es punta de lanza nuestra nación para el mundo. Así que yo declaro sobre aquellos que están viendo esta transmisión que Dios lo convierte en punta de lanza en su ciudad, en su entorno, en su casa, para su familia, para su nación. Alabado sea Cristo Jesús. Y que viene sanidad para las naciones, viene sanidad para las naciones. Declaro las hojas de aquel árbol que es para la sanidad de las naciones sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu iglesia, sobre tu entorno. Declaro que los ríos de agua purificada del Espíritu Santo fluyen, aleluya, a tu favor. Y que hay un cambio de atmósfera, hay un cambio en tu finanza, hay un cambio en tu entorno, hay un cambio en tu vida. Y aquellos estigmas, aquellos espíritus, aquellas maldiciones generacionales y ancestrales que te mantienen reincidiendo en pecado, ya no podrán tocarte. Hoy se rompe toda maldición, cancelamos, anulamos toda atadura, rompemos con toda maldición y establecemos el poder libertador de la sangre de Cristo, el cual tomó los decretos que te eran contrarios, que nos eran contrarios, y lo clavó en la cruz, exhibiéndolos, aleluya, y dejando en evidencia que Él es el Todopoderoso, que es el único que tiene el poder para sanar, para libertar, para redarguir, para levantarte de cualquier estado que te haya postrado el pecado, que te haya postrado cualquiera maldición. En el nombre poderoso de Jesús, levántate, mujer, levántate, Lucía. Yo veo una mujer llamada Lucía Mercedes, que está afligida, y en esta hora el Espíritu le habla a Lucía Mercedes y le dice: sierva, hija mía, yo estoy contigo en medio de tu adversidad, y esta situación no es para destruirte, sino para fortalecer tu fe, porque de este testimonio tú vas a poder ayudar a otras mujeres en igual condiciones. Veo una mujer llamada Águeda Aguilar en México. Alguien en México va a ver esta transmisión y le va a hacer saber a Águeda Aguilar que el Espíritu Santo envió esta palabra para ella.
vea. Y yo sé que va a escribir en los comentarios que Dios hizo el milagro. Dios lo hace. Hay una persona desaparecida que Dios dice y revela dónde se encuentra. En este momento veo Gloria a Dios. que se encuentran y se reúnen con sus parientes, gente que estaban desaparecida, que el enemigo tenía planes de Santo eres Dios. ahora se cancela todo entierro. En el nombre de Jesús. Con los sepelios se cancela en el nombre de Jesús. Declaramos liberación, declaramos sanidad por el poderoso nombre de Jesús. Aleluya. Veo situaciones que son revertidas. Veo una persona que está a punto de ser desalojada de su casa y el Señor me dice, declara ahora que yo proveo, dice el Señor. El Señor provee. No podrán desalojarse porque la promesa de Dios sobre esa casa tiene que cumplirse. Fruto de que un pariente que era el proveedor no se pudieron cumplir los compromisos financieros y el enemigo ha querido, aleluya, convertir en maldición esta pérdida para que se blasfeme el nombre de Dios. Pero así dice Jehová, yo hago señales, milagros y prodigios para establecer mi propósito en esa familia y no habrá desalojo. Se cancela el desalojo. Algo sucede. Viene provisión del cielo, aleluya. Abashaba, le voy que menso le va aquí de behai. Oh, precuturubu cuando le vasaya. Oh, gloria a Dios. Santo eres Dios. Digo algo especial, aquí hay una Gloria a Dios. ordinaria. El Espíritu Santo de Dios está aquí. Mío, recibe Padre. esta hora, aleluya. Recibe activación ministerial. Recibe revelación. Se activa lo que está dentro de ti. Dios ahora te hace visible. El Espíritu Santo te hace visible. El Espíritu Santo te hace visible. Trae revelación sobre tu vida. Oh, poderoso Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dios mío. Wow, se metió algo especial y yo sé que eso, las personas que están ahí están sintiendo la misma presencia que se siente aquí, muy fuerte. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Shalom.